Hoy domingo 24 de enero del 2021 los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar sobre el Consolador, sobre nuestro ayudador, nuestro Maestro, el que nos lleva a toda la verdad y nos explica las Escrituras. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por un domingo más que vamos a estar expuestos a tu palabra. Te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo fije tu palabra en nuestros corazones y la pongamos también nosotros por obra. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén, aleluya, amén. Hermanos, por la fe en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz, y por la gracia de Dios, tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Dios lo profetizó a través del profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28, cuando dijo a través de Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Prometido también por nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, 16, y cumplida finalmente en la iglesia de Jesucristo en Hechos de los Apóstoles en el día de Pentecostés. Leemos Hechos 2, cuando dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son todos? Son los 120 con María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, que estaban reunidos, unánimes, orando en el aposento alto, en el día de Pentecostés. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Pero hoy vamos a empezar este mensaje con las palabras del Señor Jesucristo en Juan 14, 18, cuando dice el Señor Jesucristo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esa palabra del Señor Jesucristo se ha cumplido. Nuestro Señor Jesucristo está en nosotros. Lo dice también en Mateo 28, 20, que está con nosotros hasta el fin del mundo. Pero por medio del Espíritu Santo, que también es llamado Espíritu de Cristo. Y lo podemos ver en Romanos 8, 9, cuando dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que tenemos el Espíritu de Cristo. Y vamos a ver cómo es que se manifiesta el Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de aquel que ha creído en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. El Espíritu Santo vive con nosotros y está en nosotros. Juan 14, versículos 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, son palabras del Señor, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso se lo está diciendo a los discípulos. Pero esa promesa, esas palabras son antes del cumplimiento de la promesa que se da en la iglesia de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo también nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que el Señor dejó dicho. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Consolador es el Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que el Señor dejó dicho a sus seguidores, a su iglesia gloriosa.
El Espíritu Santo también nos dirá qué decir cuando seamos llevados a juicio. Lo encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 12. Porque por causa del nombre de Jesucristo, dice la palabra que seremos también perseguidos. Y ya estamos viendo que hay cierta persecución en la iglesia de Jesucristo, pero la palabra no está presa, hermanos. Estamos usando todos los medios para poder levantar el nombre de Jesucristo sobre todo nombre. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, está anunciando la venida del Espíritu Santo, que será en el día de Pentecostés. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Jesucristo había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, y aquí nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, de lo más íntimo de Dios, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso que cuando nosotros leemos la Biblia, cuando la estudiamos, nosotros tenemos que hacerlo en una actitud de oración y siempre auxiliados por el Espíritu Santo, iluminados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, nos va a explicar las Escrituras. Ahora, también vemos que el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Juan 16, 14, dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, porque una fuerza no habla y el Espíritu Santo habla. Y vamos a ver en Hechos 13, vamos a leer desde el versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, o sea, orando, alabando y adorando al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. La palabra es clara, dijo el Espíritu Santo. Entonces una fuerza no habla. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Recordemos, es el Espíritu de Jesucristo, porque Jesucristo es el que conduce la iglesia, su iglesia, ¿no?, en la cual Él es la cabeza, la única cabeza, pero lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, porque una fuerza no habla. Una fuerza tampoco no prohíbe. Hechos 16, 6. Vamos recorriendo la palabra, 16, 6, y dice la palabra, vamos a leer el versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Pablo está con Silas y también Timoteo y están llevando el evangelio al mundo conocido. Versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esta Asia no es el continente, este es
esta Asia es una provincia romana del Imperio Romano, ¿no es cierto? Entonces, una fuerza no prohíbe, una fuerza no se entristece. Vamos a ver en Efesios, capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En otras palabras, está diciendo la Escritura, no lo pongan triste con nuestros actos al Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo no es una fuerza, porque una fuerza no inspira. Y vamos a ver en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, el Creador. Dios Hijo, el Salvador. Dios Espíritu Santo, el Santificador. Entonces, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, es también el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu y le dice que somos hijos de Dios. Romanos 8:14. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hay duda, hermanos. Es el Espíritu de Dios el que nos confirma, el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y no porque nosotros libremente vamos vanagloriándonos de eso. Simplemente nosotros creemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que somos los que creemos en Jesucristo, los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esos somos hijos de Dios. Entonces, los que somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Por eso en la oración le pedíamos que el Espíritu Santo selle en nuestro corazón estas verdades, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿en qué debemos esperar la guía del Espíritu Santo? Porque si el Espíritu Santo nos guía, ¿en qué debemos esperar la guía del Espíritu Santo? Yo les diría, hermanos, en todos los aspectos de nuestra vida, pero especialmente nos dirigirá llevándonos a la santidad, porque es el Espíritu Santo de Dios, y a la obediencia a Dios. También podríamos preguntarnos, ¿y cómo guió Jesucristo a sus discípulos? Principalmente dándoles instrucciones generales acerca de la santidad. O sea, esa es la función del Espíritu Santo. Decíamos, Dios Padre, el Creador, Dios Hijo, el Salvador, Dios Espíritu Santo, el Santificador. Entonces nos va a llevar a la santidad. Nos va a determinar nuestra vida para que estemos separados siempre para Dios. Alejados de todo lo que no es agradable a los ojos de Dios. ¿Cierto? Entonces, así como el Espíritu Santo nos está dirigiendo a tener una vida santa, la guía de Jesucristo en relación con sus discípulos también fue a la santidad. Porque su guía específica acerca de sus responsabilidades ministeriales era poca. Ahora las iglesias, hay iglesias grandes que tienen un montón de ministerios, ¿no? Y muy, muy interesantes, muy llenos de programas,
Pero Jesucristo lo que nos dejó como mandato es, en Marcos 16, 15 hacia adelante, ir por todo el mundo y llevar el Evangelio y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en Mateo 28, del 19 hacia adelante, nos dice, id y haced discípulos, y eso es lo que tenemos que hacer. Predicar el Evangelio y luego hacer discípulos de Jesucristo. Así que su guía específica acerca de las responsabilidades ministeriales fue muy poca. De igual forma actúa el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ahora bien, pongámoslo claro. Depende de nosotros que en nuestra total libertad, en nuestro libre albedrío, obedecer o no a la guianza del Espíritu Santo. A ningún cristiano, hermanos, y eso se los aseguro, se le tiene que instruir acerca de cómo ser dirigido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya se encuentra guiándonos. Y lo hace a través de emociones en nuestro corazón, a través de la palabra y el Espíritu que van unidos, que van juntos, y algunas veces audiblemente. Pero lo que tenemos que aprender, hermanos, es a discernir la guía del Espíritu Santo, para poder diferenciarla de otras voces que pueden estar llegando a nosotros. Y esto es un proceso de ejercitarse, de conocer la palabra, de meditar la palabra, de orar en el Espíritu, de orar también con el intelecto, pero orar la palabra y tener tiempos de intimidad con Dios. Y poco a poco vamos a ir siendo ejercitados en el oír, en inclinar nuestro oído a las razones de Dios. Entonces es un proceso, pero cada vez es más claro esa percepción de la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces también tiene que ver con la madurez del cristiano, con la madurez del creyente que ha creído en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. Pero el Espíritu Santo siempre nos guiará en línea con la palabra de Dios. Y nos va a guiar a lo correcto, a lo santo, a lo que agrada y glorifica a Dios. Entonces, hoy día, que estamos escuchando tantas voces, que estamos escuchando tantas palabras de muerte, y tenemos un Dios que está por la vida, tenemos que afinar nuestro oído para escuchar la guianza del Espíritu Santo. Porque el Padre y el Hijo están en el cielo, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Está con nosotros, está en nosotros y está sobre nosotros. Entonces, hoy, como una reflexión, les pido, hermanos, que prestemos atención al Dios casi desconocido. Y no podemos dejar de lado, por ninguna razón, tampoco lo podríamos hacer, el beneficio de la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es Dios que prometió, es el Señor que prometió estar con nosotros, pues está con nosotros a través del Espíritu de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, porque tu promesa se cumplió. Fue derramado de tu Espíritu Santo sobre toda carne.
Te damos gracias porque es tu Espíritu Santo que guía a la iglesia de Jesucristo en el mundo. Señor, danos oídos para oír y ojos para ver. Que las mociones del Espíritu Santo en nosotros que sean cada vez más claras, más audibles, que podamos comprender realmente cómo es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén. Aleluya. Amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso, una semana estando atentos a la guianza del Espíritu Santo. Y nos encontramos en el siguiente mensaje.